Hola a todos, bienvenidos a mi canal de arrendamientos rústicos y derecho agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronews Castilla y León, y hoy vamos a hablar sobre si es válida la donación de una finca rústica realizada en un documento privado o si necesariamente hay que ir al notario a realizar ese tipo de donaciones. Lo primero es recordar que el contrato de donación es aquel contrato por el que una persona que se llama donante transmite y entrega gratuitamente, es decir, sin que haya precio por el medio, un determinado bien, como puede ser, en este caso que estamos hablando, una finca rústica, a otra persona. Esta persona se llama donatario y que esta persona tiene que aceptar esa donación, tiene que aceptar recibir esa finca rústica. Este contrato viene regulado en el artículo 618 y siguientes del Código Civil. Y son estos artículos del Código Civil los que nos indican tanto los requisitos como si este tipo de donación de bienes inmuebles se tiene que realizar en documento público o en documento privado. Por tanto, ¿qué ocurre si una donación se hace en un documento privado? ¿Es válida la donación de una finca rústica que se realiza en un documento privado sin ir a la notaría? Antes de recordarlo, decirte que te suscribas a este canal de YouTube, dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos haces un favor muy grande si te suscribes y para poder difundir este tipo de información de derecho agrario. Bueno, pues entonces vamos a responder realmente qué ocurre si una donación de una finca rústica se realiza en un documento privado en vez de en un documento público ante la notaría. Pues no es válido. Las donaciones realizadas en un documento privado no tienen validez. Cuando son donaciones de fincas rústicas o donaciones de bienes inmuebles, una vivienda, un solar, todo este tipo de bienes inmuebles se tienen que realizar para que sean válidas estas donaciones en unas escrituras públicas, es decir, hay que ir al notario, firmar esas escrituras de donación para que tenga validez la misma. Es reiterada la doctrina del Tribunal Supremo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que interpretando el artículo 633 del Código Civil, nos exige que para que sea válida la donación de cosas inmuebles, como decimos una finca rústica, una nave, una vivienda, un solar, debe hacerse siempre en escritura pública ante un notario. Este mismo artículo, el 633 del Código Civil, nos indica los requisitos que se necesitan para que sea válida una donación de un bien inmueble, en este caso, una donación de una finca rústica. En primer lugar, como hemos dicho, se tiene que realizar en escritura pública, es decir, hay que ir al notario y realizar esas escrituras públicas de donación. Por tanto, los documentos los documentos privados de donación no tienen validez porque sería como si fuera una donación inexistente. En segundo lugar, debe expresarse claramente, individualmente, los bienes que se están donando. Es decir, hay que decirlo sin ningún género de dudas, el polígono, la parcela, la finca registrada si está registrada, por supuesto el municipio, la provincia, la superficie, etcétera, ¿no? Hay que describir perfectamente el bien que estamos donando. En tercer lugar, en esas escrituras de donación se tiene que señalar el valor de las cargas que se tenga que soportar el donatario. Es decir, si hay alguna servidumbre o se ha impuesto algún tipo de condición o de carga a esa donación, también se tiene que indicar en esas escrituras públicas. Y por último, el que recibe la finca, el donatario, el que recibe este bien donado, tiene que aceptar expresamente la donación. Puede hacerlo en esas mismas escrituras de donación que realiza el donante, el primitivo propietario de esa finca rústica, o puede hacerlo en unas escrituras posteriores. Si realmente lo hace en unas escrituras diferentes, esa aceptación de esa donación, para que surta efecto la donación, lo que sí es claro es que tiene que hacer esa aceptación mientras esté vivo el donante, porque si ha fallecido el donante y el que recibe la finca no ha ido al notario a decir que acepta esa donación, estamos otra vez en que esa donación no es válida, no nos sirve, es como si fuera un documento privado. Con lo cual, este también es un requisito muy importante, el de la aceptación. Lo más habitual es acudir juntos el que dona y el que lo recibe y firmar esas escrituras y por tanto se acepta en esas mismas escrituras. Pero ya decimos que si hay unas escrituras diferidas de aceptación de esa donación, tiene que hacerlo, ya decimos, expresamente para que valga y además
mientras viva el donante. Por tanto, y retomando si es válido hacer las donaciones en un documento privado o no, volvemos a recordar que para que sea válida la donación de una finca rústica tiene que hacerse siempre en el notario, en escrituras públicas. No sirve un documento privado para ello, ya que en este contrato privado sería nulo de pleno derecho por contravenir una ley imperativa. Y esto nos lo indica siempre el Código Civil, en este caso el artículo 6.3 del Código Civil. Por último, dar unas pinceladas en cuanto a la fiscalidad, que también es muy importante, que tienen las donaciones. El donatario, el que recibe la finca a través de una donación, tiene que liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones conforme a la escala determinada en función del valor del bien que se está donando. Pero también hay que recordar que el donante, el que realiza la donación, tiene que tributar y declarar la ganancia patrimonial que haya obtenido a pesar de que lo está regalando y no está recibiendo ningún bien. Hacienda entiende que hay una ganancia patrimonial y tiene que declararla en el IRPF anual, en la declaración de la renta que se hace anualmente. En este caso, el donante lo que tiene que tributar, ya decimos, es por la diferencia entre el valor que tenía esa finca rústica cuando la adquirió y el valor que tiene la finca rústica, a efectos fiscales, por supuesto, a efectos de mercado, que tiene en este momento que la está donando. Sí, lo más habitual es que sea una ganancia patrimonial, que haya un incremento patrimonial, esa diferencia la tiene que declarar como ganancia patrimonial, ya decimos, en el impuesto de la renta. Bueno, si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta, puedes suscribirte a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y si quieres más información sobre derecho agrario, puedes ir al blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agronewscastilleleon.com. Y si quieres algún documento legal agrario, puedes ir a la tienda.agronewscastilleleon.com. Muchas gracias.